Capítulo 3. ¿Cómo se puede obtener el bautismo con el Espíritu Santo? Ahora hemos llegado a un lugar donde existe un profundo sentimiento de que debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Nos enfrentamos a una pregunta práctica. ¿Cómo podemos obtener este bautismo con el Espíritu Santo que tanto necesitamos? A esta pregunta también la palabra de Dios responde de manera muy clara y explícita. En la Biblia se señala un camino que consta de 7 sencillos pasos que cualquiera que quiera puede seguir. ¿Y quién de estos 7 pasos entrará con absoluta certeza en esta bendición? Esta afirmación puede parecer muy positiva, pero la palabra de Dios es igualmente positiva en cuanto al resultado de dar estos pasos que señala. Los 7 pasos están declarados o implícitos en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los primeros 3 pasos se destacan con especial claridad en este versículo. Los otros que están claramente implícitos en el versículo se destacan más explícitamente en otros pasajes a los que nos referiremos más adelante. Número 1. La palabra arrepentirse contiene los 2 primeros pasos. ¿Pero qué significa arrepentirse? Significa cambiar de opinión acerca de Dios, Cristo y el pecado. Dependiendo del contexto, el cambio de opinión podría referirse a cualquier de estas cosas. Sin embargo, el cambio más importante tiene que ver con Cristo. Pedro acusó a sus oyentes de crucificar a Cristo, lo que compungió sus corazones y los llevó a preguntarse, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepiéntete. En otras palabras, cambia tu actitud hacia Cristo. Pasa de odiarlo y rechazarlo a aceptarlo como Señor y Salvador. Este es el primer paso para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Número 2. El segundo paso también se encuentra en la palabra arrepentirse. Si bien el cambio de mentalidad acerca de Jesús es el primer y más prominente pensamiento, también debe haber un cambio de mentalidad acerca del pecado, una actitud de amar o permitir el pecado a una actitud de odiarlo y renunciar al pecado. Este es el segundo paso, renunciar a todo pecado, a todo pecado. Aquí nos encontramos con uno de los obstáculos más comunes para recibir el Espíritu Santo, el pecado. Algo se aferra a eso en lo más profundo de nuestro corazón y más o menos sentimos que no agradamos a Dios. Debe haber un examen de corazón muy honesto y profundo para recibir el Espíritu Santo. No podemos hacer una búsqueda satisfactoria por nosotros mismos. Dios debe hacerlo. Si deseamos recibir el Espíritu Santo, debemos ir a solas con Dios y pedirle que nos frote y saque a luz todo lo que desagrada. Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Entonces deberíamos esperar a que lo haga. Cuando se revele algo desagradable, debes dejarlo inmediatamente. Si nada sale a la luz, después de una espera paciente y honesta, podemos concluir que no hay nada de este tipo en el camino, y proceder a los siguientes pasos. Pero no deberíamos esperar para resolver esto. El pecado que impide la bendición puede parecer pequeño e insignificante, según Charles Finney. Habla de una joven que estaba profundamente preocupada por el bautismo con el Espíritu Santo. Noche tras noche agonizaba en oración, pero la bendición deseada no llegaba. Una noche mientras oraba apareció ante ella un adorno para la cabeza que muchas veces la había preocupado. Llevándose la mano a la cabeza, sacó los alfileres y los arrojó. E inmediatamente vino la bendición. Este era un asunto pequeño en sí mismo, un asunto que a muchos no les habría parecido pecado, pero aún así era un asunto de controversia entre esta mujer y Dios. Y cuando esto se resolvió, vino la bendición. Todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23. Y no importa cuán pequeña sea la cosa. Si hay dudas al respecto, debe ser descartada si queremos tener el bautismo con el Espíritu Santo. El segundo paso hacia el bautismo con el Espíritu Santo es quitar todo pecado. Número 3. El tercer paso se encuentra en este mismo versículo. Sed bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Fue inmediatamente después de su bautismo que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Lucas 3:21. En su bautismo Jesús, aunque sin pecado, se humilló para tomar el lugar del pecador, y luego Dios lo exaltó sobremanera mediante el don del Espíritu y el testimonio audible. Tú eres mi Hijo amado, en ti estoy muy complacido. Así que debemos humillarnos para hacer una confesión abierta de nuestro pecado y la renuncia a él, y la aceptación de Jesucristo en la manera señalada por Dios, mediante el bautismo en agua. El bautismo con el Espíritu Santo no es para quien en secreto toma su lugar como pecador y creyente en Cristo,
sino para quien lo hace abiertamente. Por supuesto, el bautismo con el Espíritu Santo puede proceder al bautismo en agua, como en el caso de la casa de Cornelio, Hechos 10:47, pero evidentemente se trataba de un caso excepcional, e inmediatamente siguió el bautismo en agua. Tengo pocas dudas de que entre los cristianos ha habido aquellos que no creyeron ni practicaron el bautismo en agua, como los amigos que han tenido y han dado evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, pero el pasaje que tenemos ante nosotros ciertamente presenta el orden habitual. Número 4. El cuarto paso está claramente implícito en el versículo que hemos estado estudiando, Hechos 2:38, pero se destaca más explícitamente en Hechos 5:32. El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. El cuarto paso es la obediencia. ¿Qué significa obediencia? No significa simplemente hacer una de las cosas o muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que Dios nos ordena que hagamos. Significa entrega total a la voluntad de Dios. La obediencia es una actitud de la voluntad, respaldada por estos actos específicos de obediencia. Significa que vengo a Dios y le digo, Padre Celestial, aquí estoy y todo lo que tengo está aquí también. Me has comprado por precio y reconozco tu propiedad absoluta. Tómame todo lo que tengo y haz de mí lo que quieras. Envíame a donde quieras, úsame como quieras, me entrego a mí mismo y todo lo que poseo absoluta e incondicionalmente, para siempre, a tu control y uso. Fue cuando el holocausto entero, sin ninguna parte retenida, fue puesto sobre el altar que salió fuego de delante de Jehová y aceptó el regalo. Levítico 9:24. Y es cuando traemos un holocausto al Señor y nos acostamos así sobre el altar que viene el fuego. Y así Dios acepta el regalo. Aquí tocamos el obstáculo al bautismo con el Espíritu Santo en muchas vidas. No hay una entrega total. La voluntad no se entrega. El corazón no clama. Un hombre desea el bautismo con el Espíritu Santo para poder predicar o trabajar con poder. En Boston, cuando Dios lo desea, o en Bombay cuando Él quiere. Otro que puede predicar a audiencias populares, cuando Dios quiera que trabaje entre los pobres. Una joven en una convención expresó un fuerte deseo de que alguien hablara sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Llevaba algún tiempo sumida en una profunda angustia. Cuando le pregunté qué era lo que deseaba, exclamó, no puedo regresar a Baltimore hasta que sea bautizada con el Espíritu Santo. ¿Esta es tu voluntad establecida? No sé. ¿Desea regresar a Baltimore para ser trabajadora cristiana? Sí. ¿Estás dispuesta a regresar a Baltimore y ser sirvienta de Dios? Si es así, ¿donde Dios quiere que estés? No. Bueno, yo no sé, me dijo. Bueno, nunca recibirás el bautismo con el Espíritu Santo hasta que tú quieras hacerlo, hasta que recibas la voluntad de Dios. ¿Harás tu voluntad? No puedo, me dijo. ¿Estás dispuesto a que Dios te lo dé? Sí. Bueno, entonces pide lo que lo haga. La cabeza de ella estaba inclinada en una oración breve pero ferviente. Dios escuchó esa oración. Debió haberlo hecho. Fue según su voluntad. Así lo hizo. Ahora pídele el bautismo con el Espíritu Santo, dije. Nuevamente inclinó su cabeza y fue breve y ferviente esa oración que hizo que ascendió a Dios. Hubo un breve silencio y la agonía terminó. La bendición había llegado. Cuando se entregó la voluntad, hay muchos que se abstienen de esta entrega total porque temen la voluntad de Dios. Temen que la voluntad de Dios sea algo terrible. Recuerda que ¿quién es Dios? Él es nuestro Padre. Nunca un padre terrenal tuvo una voluntad tan amorosa y tierna para con sus hijos como la que tiene para con nosotros. No negará ningún bien a los que andan en integridad. Salmos 84:11. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No hay nada que temer en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo mejor y más dulce en todo el universo de Dios. Número 5. El quinto paso se describe en Lucas 11:13. El versículo explica que si nosotros, siendo seres humanos imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan? El tipo de petición a la que Jesús se refiere en este versículo es un deseo intenso y profundamente arraigado. El contexto del versículo enfatiza este punto con la parábola anterior del amigo persistente, resaltando la necesidad de una determinación inquebrantable en nuestra petición del Espíritu Santo. Isaías 44:3 proporciona un pasaje revelador que profundiza más en este punto. El versículo dice,
Derramaré agua sobre la tierra sedienta y arroyos sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. ¿Qué significa tener sed? Cuando tenemos sed lanzamos un grito singular. ¡Agua! ¡Agua! Todo nuestro cuerpo parece pedirlo a gritos de manera similar. Cuando nuestros corazones tienen un clamor intenso por el Espíritu Santo, como una persona sedienta que clama por agua, Dios derramará su Espíritu sobre nosotros. Este es el quinto paso, un intenso deseo de ser bautizado con el Espíritu Santo. Los primeros discípulos habían alcanzado un estado profundo anhelo al 10º día de su ferviente espera, y su sed fue saciada el día de Pentecostés. Aquellos que piensan que pueden arreglársela sin el bautismo con el Espíritu Santo o buscan métodos alternativos para obtener poder, no lo recibirán. Muchos ministros se pierden la plenitud del poder de Dios simplemente porque se niegan a reconocer sus defectos en su ministerio. Si bien puede resultar difícil confesar nuestra insuficiencia, esa humildad puede allanar el camino para una poderosa bendición. Algunas personas intentan eludir el significado claro de la palabra de Dios, presentando explicaciones que les convienen. Al hacerlo, se privan a sí mismos del pleno poder del Espíritu Santo que Dios está tan ansioso de otorgarles. Esto no solo obstaculiza su propio ministerio, sino que también pone en peligro los intereses eternos de las almas a las que sirven. Otros, sin embargo, han reconocido humildemente su carencia y han resuelto no continuar su obra hasta haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Han esperado ansiosamente en Dios Padre el cumplimiento de su promesa, y el resultado ha sido un ministerio transformado que ha bendecido a muchos. No basta tener un deseo intenso del bautismo con el Espíritu Santo. La motivación detrás de ese deseo también debe ser pura. Hay quienes desean el bautismo con el Espíritu Santo únicamente por razones egoístas, como por ejemplo convertirse en un predicador de renombre o un trabajador personal de renombre. Tales deseos no buscan el Espíritu Santo, sino que simplemente usan el bautismo con el Espíritu Santo como un medio para lograr un fin. No debemos caer en la peligrosa trampa de buscar el Espíritu Santo para nuestros propios fines egoístas. Nuestro deseo por el Espíritu Santo debe surgir del reconocimiento de que Dios y Cristo están siendo deshonrados por nuestro ministerio impotente y por los pecados de quienes nos rodean. Necesitamos el Espíritu Santo para honrar a Dios, no para servir a nuestros propios propósitos. Hechos 8:18 nos advierte que evitemos buscar al Espíritu Santo para beneficio personal. Cuando Simón vio que los apóstoles podían impartir el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder para que cualquiera sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo». El deseo de Simón era egoísta e impío. La respuesta de Pedro fue severa e instructiva. Hoy en día hay muchos que desean el bautismo con el Espíritu Santo por razones igualmente egoístas e impías. Por eso cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿por qué buscamos el bautismo con el Espíritu Santo? Si nuestra motivación es la gratificación o la gloria personal, debemos pedirle a Dios que nos perdone y nos ayude a ver cómo necesitamos al Espíritu Santo para su gloria, no la nuestra.